Yo jamás pensé que yo iba a seguir la carrera de él. Fue por accidente. Mi papá era de estos locutores que ya llevaban muchos años en la radio y la disciplina que él me hizo, porque tú tienes que estar enterado de todo. De pop donde se reúnen a chismear los artistas. Entonces yo era este tipo que le servía los tragos pero tenía la oreja Ah, parada, no era difícil escuchando hacer. todo lo que decían estos artistas que allí inclusive se reunían. ¿Cómo están las muñecas más bellas y fabulosas del mundo? Yo estoy bien. Y hoy lo que tengo para ti, no, esto no es una entrevista, esto es la madre de las entrevistas. Porque hoy me acompaña un buen amigo, un gran compañero de trabajo, un super mega locutor, animador. Me acabo de enterar que fue en un momento dado teatrero. Así que hoy esta conversación promete. Así que le doy la bienvenida a mi amigo Eduardo Robles. Gracias, Yalis. Al Gracias, fin. gracias por invitarme a tu espacio, a tu canal de Muñeca TV. Y esto no es una entrevista, esto es como una continuidad de conversaciones que hemos tenido por muchos años y hacía tiempo que no podíamos sentarnos así a dialogar y a chismear, a Así mismo contarnos es. cosas. Mira lo que realmente la vida es bien irónica. Ujú. Y quiero aprovechar este espacio, obviamente, para retomar conversaciones que habíamos tenido y momentos que habíamos compartido en algún momento, pero también para contarte cosas que tú no sabes, Cuéntame. documentar otras y yo enterarme de otras que tampoco sé. La vida encierra muchos misterios y a veces uno no exterioriza todas las cosas que uno canaliza por dentro. Hay cosas que mucha gente no sabe de mí. Hay muchas que lo saben, pero muchas cosas que uno siempre guarda. Y siempre es meritorio a veces uno sacar eso para afuera y uno saber que están ahí y Claro, trabajar sobre ello. claro. Así es la vida. Mira, a mí la vida me sorprendió mucho porque yo recuerdo cuando yo vivía en Puerto Rico, Ujú. estando un poco más joven, recordaba yo escuchar aquella estación de radio, Sistema 102 en Puerto Rico, Así es. y yo escuchaba aquella intro que decías, buenas tardes, estás al aire en esta tu estación, Sistema 102. Por aquí tu amigo Eduardo Robles, Así cosas es. así. Jamás por mi mente pensó que yo en algún momento compartiría una cabina radial Así es. contigo. Así yo tampoco. Realmente en el año 2010, que es que yo decido trasladarme acá a la Florida, mis papás vivían acá, y yo no vine aquí o sea, no tenía ninguna oferta de trabajo. Yo tenía algunos contratos que podía hacer desde acá para Puerto Rico y eventualmente comenzar a tocar puertas. Ok, Eh, no te digo que fue fácil, claro que no. porque en cierta manera, cuando yo llegué, yo pensaba que aquí nadie me conocía, era lo primero. Yo venía de Puerto Rico, pero válgame, jamás. Cuando vengo acá, me doy cuenta de que sí, había mucha de mi generación que se crió y creció conmigo. En la radio. Y mucha gente se asustó. Mucha gente pensó, llegó el cuco, espérate. Y cerraron las puertas, Pero cerraron las esa ventanas. conversación es sumamente interesante y ahí quiero llegar. Pero antes de llegar ahí, obviamente, yo sé quién es Eduardo Robles, mucha gente sabe quién es Eduardo Robles, pero tal vez las personas que nos escuchan o nos Ujú. están viendo, obviamente a través de YouTube, no saben quién tú eres. Para mí tú eres uno de los grandes, grandes locutores de Puerto Rico. Así yo siempre te he visto. Para mí tú eres como el papá de los pollitos, porque sí hay muchos que son excelentes. Para mí, Puerto Rico tiene excelentísimos locutores, Así es. pero para mí tú eres de esa cepa, de esa generación que se ha mantenido
prácticamente toda la vida Yo, en yo, la radio. yo pienso que yo fui de esta generación que creció viendo a los grandes maestros como Luis Vigoró, como Fidel Cabrera, como Mariano Artau Padre. Entonces ya esa gente tenía unos estándares muy grandes. Entonces esta generación que viene tenía que en alguna manera darse a conocer y dejarse llevar por esos patrones que eran las guías. Y nosotros, yo y unos cuantos más, pudimos llegar y que se nos reconociera como esta nueva generación, como estos comunicadores que venían a tomar las riendas de aquellos que ya dejaron un legado. Y de eso sí que me puedo sentir muy orgulloso, porque como yo, hay unos cuantos, Munchado, Marianito Artao Hijo, Johnny Vega, muchos que aún continúan haciendo labores en la radio. Y ¿Cómo tú ese, llegaste a la pues mira, mi radio? papá, mi papá era locutor de radio. Yo jamás pensé que yo iba a seguir la carrera de él. Fue por accidente. Pero el accidente fue que me gustó. Y tan es así que combiné mis estudios secundarios con la radio. Ya a los 13, 14 años ya yo estaba haciendo radio en Wow. WVOZ Radio Voz Carolina para el año 1973. En el 73. ¿Tú habías nacido? No. No habías nacido. Por eso yo soy de Sistema 102 Ah, para acá. exacto. Y fue una experiencia única porque yo era un adolescente prácticamente. Mientras amigos Sí. míos jugaban baloncesto en la cancha, yo estaba con mi Ese papá. fue tu juguete. Ese era mi juguete. Y nada, y seguí por ahí hasta el sol. Ahora, eso sí, mi papá era de estos locutores que ya llevaban muchos años en la radio, y la disciplina que él me hizo que adoptara fue la que me llevó o la que me sigue llevando a este momento. Disciplina, responsabilidad, la lectura, estar al tanto de todo lo que acontece en el mundo, porque tú tienes que estar enterado de todo, o sea, tienes que leer. Menos mal que ahora la tecnología y las redes sociales te agilizan ese proceso, pero antes no lo había. Ok, ¿en qué estación tú empiezas? En WOZ Radio Voz en el año 73. De ahí paso a una estación que me quedaba grande para ese tiempo. Ahí sí que habían unos grandes maestros de la locución. Manuel Alfonso Rodríguez, Néstor Vara, Junior Vázquez, Michelín Villalobos. Te estoy hablando de gente que quizás no conoces, pero la gente que lleva años siguiendo saben quién son. A WKBM, AM, que era una estación que cubría todo Puerto Rico sin cadenas, Wow. sin cadenas. Y válgame, yo tenía unos 18 años ya cuando entré a KBM. Cuando tú empiezas ya en esa edad que eres tan niño, ¿empiezas como locutor o empiezas haciendo Es, estas cositas bueno, técnicas y demás? comencé asistiendo a mi papá. Cuando se sentía indispuesto, pues él se callaba la boca y se acostaba a dormir y me ponía en el control, y yo lo seguía. Y poco a poco me fui atreviendo, porque tú tenías que prepararte. Tu papá fue tu Mi maestro. maestro, definitiva. Y como él, otros compañeros, luego, cuando me fui de la falda, como dices, y cuando ya me Claro. encaminaron, otras personas también me dieron mucho apoyo, me dieron mucha ayuda, y les estoy eternamente agradecido. Son muchos, varios, Qué bonito. varios. ¿Cómo llegas a Sistema 102? Pues al Sistema 102, ¿cómo llego? Bueno, yo estaba en WKQ. Rafi Ortiz, Entro en énfasis en Sistema 102 sí. porque de ahí es donde yo recuerdo Bueno, escuchar tu voz. pues entonces, pues WKQ 105 era una emisora top 40, tocaba de todo, merengue, salsa, de todo, de toda clase de música. Era la estación número uno, la top 40 número uno en Puerto Rico, y todavía KQ 105 lo es. Sí. Y de ahí, y cuando salgo de KQ, recibo una oferta del señor Rafi Ortiz, que venía con un proyecto para competir con Estereotempo, que era en ese tiempo la estación de baladas número uno en Puerto Rico. Y entonces Estereotempo dominaba, reinaba en ese formato de música. Y ahí viene Rafi Ortiz, inventa una programación más o menos parecida a Estereotempo llamada Sistema 102. Y lo demás es historia, porque pudimos llegar a Estereotempo y sobrepasar a Estereotempo por muchos años
Estuvimos ahí dando candela a Estereotempo, Sistema, Estereotempo. Eran las dos estaciones que reinaban en el formato de balada. ¿Tú Ahí estuve 20 años. recuerdas algún, no sé, alguna intro, algún jingle, algún... Pues mira, si tú supieras que hacen como un año atrás, esta persona, este fanático, amante de la radio, me envió una serie de jingle de la estación que yo no recordaba. ¡Wow! Pero acuérdate que esa estación era una estación ágil y tú venías y te salió un jingle, el sistema 100, este sistema 102, número 1 en balada, aquí te tengo, papá, y seguía preparado. Y tenía variedad de jingle y según los jingles ahí tú le dabas la entonación. Ok. Y yo me quedé sorprendido de todo eso. Imagínate, hace 30 y pico de años que ya esa emisora ya no está al aire. Y son recuerdos que yo Claro. guardo con mucho cariño. ¿Alguna anécdota Muchas, bonita? Yo sé que hay muchas, muchas. pero una que tú dices, esta realmente marcó mi vida. Ay, Dios mío, es que son tantas y tantas. Bueno, hay muchas, porque yo he hecho tantas cosas que ahora que yo las analizo, le veo la grandeza. Quizá en aquel tiempo uno estaba tan inmerso en lo que estaba haciendo y uno lo hacía ya automáticamente. Pero, por ejemplo, una gira que hicimos para Santo Domingo con Luis Miguel, que estuvimos alojados en el hotel, eh, el homenaje que se le hizo a Celia Cruz vivo y vía satélite desde el Centro de Bellas Artes, donde fuimos la sede, donde se invitó a una serie de locutores y animadores de diferentes países, Jackie Núñez del Rico, que en paz descanse, de la República Dominicana, Jorge Ramos de la ciudad de Nueva York, Víctor Prada de Venezuela, Jimmy Dawson de Panamá, y la sede era Puerto Rico y el animador era yo. Y ellos eran ya muy experimentados, ya tenían mucha experiencia. Y yo prácticamente estaba, y para mí fue una carga brutal, porque yo abrí el show. O sea, señora, buenas noches, bienvenido Panamá, bienvenido Venezuela, Estados Unidos, desde el Centro de Bellas Artes, mi nombre es fulano, sede de este grava, y ahora les presento a Jackie Núñez del Risco. Bueno, una cosa, y eso son cosas que Qué emocionante. yo diría que espeluznante. Yo la recuerdo ahora y yo digo, Dios mío, la verdad que yo no había atrevido. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Qué tú sientes No, cuando no. tú recuerdas todo Eso es eso? una adrenalina que en ese momento tú tienes que vivirla, tú lo sabes. Y el que me diga a mí que después de 40 o 50 años no le da esas cosquillitas en el estómago antes de subir a escena, Claro, que me lo diga a mí. eso siempre va a Eso siempre pasa, existir. sí. Muchas, Ahora, muchas anécdotas, Yalis. yo me imagino que sí. Buenas y malas, Sí, yo me imagino porque ha que pasado siempre de hay de todo. todo, siempre hay de todo. Sí, sí, sí. Pero qué bueno, porque siempre yo creo que las más que nutren el alma y te llenan y te mantienen con ese deseo y ese ímpetu son las buenas. Así es. Así. Ahora, ¿cómo rayos brincas de una cabina de radio a las tablas? Pues mira, yo durante todo este caminar desde la radio, yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos grandes artistas y he tenido la oportunidad de trabajar con muchos grandes artistas. Me acuerdo que para el año 80 y pico se organizó el equipo de los artistas de softball Cruz Azul. Lo dirigía la Cruz Azul José Julián Álvarez, si no me equivoco. Cruz Y Azul me estaba hablando y de, para contexto de que quede el la compañía de de Planes Seguro Médicos y Médico. nos donó los uniformes al equipo de los artistas Cruz Azul. Y en Ok. ese equipo había muchos grandes amigos. Estaba Miguel Ángel Suárez, Jaime Ruiz Escobar, Juan Manuel Lebrón, Bizcocho, músicos, cantantes, Roberto Roena, bla, bla, bla. Y entonces yo logré hacer una excelente amistad con Jaime Ruiz Escobar, un excelente actor, que además él era el productor y narrador del equipo de los Atléticos de San Germán del baloncesto superior. Y me invita Jaime a trabajar con él en las transmisiones, narrando los juegos, él como narrador, yo como comentarista y locutor comercial del equipo de los Atléticos de San Germán. Y Jaime produce esta obra que se llamó El amor en los tiempos del SIDA. Y me dice, Eduardo, ¿te atreves a hacer un personaje en una obra de teatro? Y yo le digo, tú estás loco. Y me dice, oye, es que el personaje es para ti. Es una barra. Esa es mi punto de Sí, referencia. es una barra donde tú eres el bartender en este pop donde se reúnen a chismear los artistas.
Entonces yo era este tipo que le servía los tragos, pero tenía la oreja parada, Difícil. escuchando todo lo que decían estos artistas, que allí inclusive se reunían para escribir canciones, hacer anécdotas, cuadrar show y todo esto. Y ahí venía la indiferencia, la envidia, la hipocresía, el tirijala. Entonces yo era como este ente instigador entre todos. Ok. Y a mí me pareció tan divertida la cuestión que le dije que sí. Y qué increíble, porque de verdad que es una experiencia única. O sea, cuando tú sales y hablas, ya tú no puedes hablar de esta forma, tienes que tratar de sacar la voz. ¿Acuerdas que hay unos microfonitos así Sí. que lo que te tiene? O sea, tú tienes que llenar ese espacio. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo estos tipos hacen esto? Aún yo siendo locutor, o sea. Bueno, fue una experiencia Claro. única al lado de, bueno, que en paz descanse Miguel Ángel Suárez, uno de los grandes actores dramáticos puertorriqueños, Jaime, cosas como esa, o sea, me invita y lo hice. Qué bien. Claro, eso fue debut y despedida, después no me llamaron más. ¿Nunca te preguntaste? No, porque yo sabía que eso era un vacilón. O sea, Claro, claro. digo, no sé, quizás, pero yo lo tomé en ese tiempo como alguna experiencia y ya. Sí, sí, una Porque realmente, oportunidad. realmente el teatro no es mi fuerte y el teatro es una carrera muy sacrificada. Primero que hay que estudiar mucho y estar, pasar horas estudiando libretos y todo. Y yo creo que yo no. Ya Más tengo. rápido, lo tuyo Sí, más lo que es rápido. rápido y vamos allá. Sí, sí. Ok, Eduardo. Ahora, Ujú. ¿cómo llega esa transición de este locutor de Puerto Rico llegar aquí a la Florida? Ahí fue donde estábamos, Sí. iniciamos el tema, que lo aguantamos para Ujú. narrar todo esto y ahora pues retomamos. Pura coincidencia. Lo que pasa es que yo para el año 2000 me volví a casar, luego de estar un tiempo soltero. Me casé y pues de ese matrimonio surgieron dos niños, ¿no? Ujú. Y para ese tiempo comenzó Puerto Rico a ponerse de una forma descarriada, la criminalidad, los asaltos. Entonces yo me puse bueno, no voy a decir la palabra, pero La puedes decir me si quieres. acobardé, me dio mucho miedo, Claro, porque los matrimonios de hoy en día, tú sabes que la crianza de los hijos recae en ambos, claro. porque muchos trabajan y cuando aquella trabaja, pues tú los cuidas y cuando tú traes y viceversa. Entonces yo me sentía tan desprotegido quizás con ellos y me acuerdo que una mañana, un mediodía de un viernes, tenía mis dos niños, la nena al frente, tenía 9 años, y el niño tenía 3 años en su car seat atrás. Y como tres o cuatro carros delante de mí ocurrió una masacre, donde frente al aeropuerto Luis Muñoz Marín eh, se cometió una masacre que mataron como a cuatro dentro de un carro. Yo estoy en el tapón frente a la luz, yo veo por el retrovisor que viene esta guagua van cortando por todo el Ay, paseo. qué horrible. Cuando llega la luz, y yo me quedé, bueno, yo llegué a mi casa con mis niños y a la que era mi esposa yo le dije, me voy para la Florida. Ya yo tenía un apartamento acá. Yo tenía mi casa en Guaynabo y tenía un apartamento aquí que usaba pues para pasear y venir los fines de semana, llevar a los niños al parque y qué sé yo. Y le dije, cierro la casa en Guaynabo y nos vamos. Y de primera instancia ya no quiso. O sea, fue un proceso bien difícil porque yo le dije, yo me voy. Yo me voy y me llevo a los nenes. Yo los nenes no los voy a criar aquí. Eso, Y lo hice. realmente ese suceso impactó mucho Sí, tu no, no, vida. demasiado, demasiado. Y hasta el sol de hoy. Y me encanta mi isla, yo cada rato voy a mi isla. Pero qué pena que se ha perdido tanta, bueno, en el mundo entero, eso no es en Puerto Rico Claro. nada más. Se ha perdido el don de la camaradería, la paciencia, la tolerancia. Se ha perdido muchos valores que quizás a ti y a mí nos criaron con eso y que nos hace Ujú, reflexionar cuando vamos en la vida, que nos topamos con lo bueno y con lo malo y que no puedas discernir tus definitivo. valores son algo. Y eso fue lo que me hizo venir para acá. Además que uno siempre quiere buscar como que el sueño americano, ¿no? Y ya yo había hecho tantas cosas en Puerto Rico y me gustaba la idea de venir aquí, como quien dice un snu y poder vestirme aquí, como así lo hice. Y aquí me va muy bien, aquí la gente me quiere mucho. He tenido la oportunidad de hace ya 15 años estar aquí en la Florida
especialmente en el área de Kissimmee. Y, válgame, yo recibo cariño. Tú no tienes una idea cuánto espectáculo hago, cuánta animación voy. Yo tengo un grupo de salseros que me sigue a donde quiera. Siempre a ellos les doy las gracias porque sin ellos, bueno, en Miguelos los domingos aquello es, pero tú lo Sí. sabes. Ok, llegas aquí, comienzas a trabajar. Tengo entendido, si no me equivoco y me corriges, que la primera estación donde tú comienzas a trabajar aquí en la Florida es en Latino 99. No. No, pues si tú supieras, la primera estación que yo trabajé aquí fue en 98.1. Era una estación que se llamaba José. No sé si te acuerdas. José en Altamonte Spring. Después le cambiaron el nombre de José y le pusieron Salsa 98.1. Ahí yo comienzo por la mañana a hacer Ok. un morning show. Estaba yo, luego le seguía Franchi al palo, estaba James el bandido y estaba otro muchacho que ahora no olvido. Y ahí estuve como 6 o 7 meses hasta que me enfermé de la espalda, que me tuvieron que operar y todavía yo estaba en la transición de aprobación. Sé que aquí tienes que estar por lo menos 6 meses en un trabajo para coger la Ajá. permanencia, pero a los 3 meses me tuvieron que operar de emergencia y la recuperación fue bien tardía, o sea, se tardó mucho y no pude continuar con el proyecto. Ahí salgo de ahí, me recupero y ahí es que entró a Latino, gracias al señor Gabriel Castro, no, Gabriel no, el papá. Ay, Dios mío, el papá, Sí, ¿cómo se llama? se Ah, me fue el bueno, nombre, que pero en paz Gabriel, descanse, que sí. hace un año, que fue un señor que yo aprecié mucho, un caballero en todo el sentido de la palabra. El papá de Gabriel, que fue el primero que me dio la oportunidad en Latino. Ok. Ahí, entonces ahí entra Gabriel, que Gabriel pasa a ayudar a su papá porque Gabriel estaba en una estación en Tampa, eh, Máxima, creo que se llamaba. Y Ajá. él deja Máxima, entonces viene a retomarlo a Latino, y ahí que se formó Latino, y ahí por el resto es historia, una estación de salsa aquí en la Florida Central. Ok. Y ahí estuve un buen tiempo. Mientras tanto, yo trabajaba en Cacú, aquí en la Florida, Ujú, y de momento pues dicen, hay una reestructuración, vienen personalidades nuevas y ujú. demás, y ahí entonces es donde llega Ajá. Eduardo Ahí yo había Robles. salido, yo había salido de Latino. Yo he tenido algunos problemas de salud, aunque no es nada grave, pero son problemas que a veces pues requieren un poquito de atención y de descanso, Claro, ¿no? claro. Y salí de Latino y me cogí como una pausita y ahí es que conozco, ay, creo que a Cintia y Y a Robert, y en una conversación por ahí me dijeron, mira, yo tengo un proyecto, ¿te gustaría? Y yo, bueno, y tú sabes, y nos reunimos y hicimos ahí varias cositas, inclusive ella y esta señorita y yo estuvimos en un programa por la mañana que a eso gozamos iba. muchísimo. Ahí iba, porque entonces ahí es donde yo te conozco, Y yo la ponía en unos aprietos en esta el mujer. corillo, el morning show, el corillo de Eh, Caco. de Ok, gago. mira, cuando a mí me Yo dicen, la hacía hasta llorar, bendito. sí, porque ahora sí voy a contar. Ahora no, ahora este es mi momento de gloria. Porque obviamente tú eres un hombre de radio. Yo apenas llevaba un año en la radio. Ya. Yo no tengo tus conocimientos. Cuando tú llegas, pues esta fue mi impresión. Y te lo digo con todo el Claro, respeto, claro. jamás y nunca Ujú, quiero faltarte. ujú, Pero yo vi a este hombre prepotente llegar como que yo soy el dios de la radio. ujú. Y pues yo no sé si ya tú conocías de mí o te habían dado un poco de background, o sea, ella no es locutora, esto es una mujer que habla y que la gente la sigue. So, yo sé que a lo mejor para ti tener este estándar profesional, Ujú, venir a hacer un morning show ujú. con esta persona que no es locutora, para ti fue un poco chocante. Esa fue mi percepción. No, no, nada más lejos de la realidad. Luego lo confirmo, confirmo mi teoría este día, donde yo recuerdo que
tú sabes que la cabina de controles de la estación pues era un poquito en aquel momento sofisticada, ¿verdad? Y demás, y quien tenía absoluto control, pues era quien era parte del corillo del programa, que era quien hacía los controles, pero este día esta persona no puede llegar. Y entonces, Ay, ya me acuerdo. pues yo digo, bueno, pues yo, ¡mua!, ¿Qué habré yo salido? Dios voy mío? a tomar el control del programa y vamos para el aire. Y yo recuerdo que tú diste aquel brinco de aquella silla. Y tú dijiste, ¿que tú qué? Tú eres una atrevida. ¿Cómo te vas a sacar un programa al aire si tú no sabes ni qué botón es? Y yo te decía, no me subestimes, que yo sé que nunca lo he hecho, es otra cosa, Ya. pero yo lo sé hacer. Es lo que no sabía Me decir yo. preparo, o sea, no es lo mismo tú saber Es que que no tenía- ejecutar. las limitaciones tampoco eran las más. Y entonces, pues la cuestión es que sí, no voy a negar que yo estaba nerviosa, pero la responsabilidad de sacar el programa al aire, pues yo dije, bueno, va a salir con un bache o dos, pero Pero hay que sale el hacer. programa. Exacto. Pero el programa salió Salió. bien, entonces te decía, yo no voy a hablar, yo Yo, no, me alegro que me haya hecho esa observación, ¿no? Yo soy una persona bien, yo fluyo. Quizás la gente puede pensar que yo estoy así, que yo estoy en una línea, pero yo estoy en otra. Sí, sí, sí. Yo estoy en otra. Yo pienso a lo mejor que todo el mundo puede hacer las cosas como las hago yo, quizás. Yo no subestimo a nadie. Yo lo que soy es muy profesional. Yo quiero que todo salga bien. Inclusive, tú sabes que yo soy mi propio. Yo me gusta hacer las cosas bien. Digo, no es que todo me va a salir siempre bien porque yo soy humano. Pero, oye, mientras menos puedes evitar los errores y todo, mejor. Yo lo sé. Y Yo lo sé, me consta, porque pero después no. de esa experiencia que no me creías que yo podía sacar el programa al aire, yo recuerdo que entonces ahí como comprobó que sí tenía la capacidad, pues entonces cada vez que había que grabar un anuncio, señor. Rubia, ven, grabame Venga. este Sí, voiceover. sí, así es, así es. No, pero aprendimos mucho allí Sí, ambos. Porque acuérdate definitivamente. que no es lo mismo hacer un programa así 4 horas en la mañana, sin un libreto eh, debidamente hecho, ¿no? Nosotros inventamos, pero inventamos bien, porque informamos bien y la pasamos muy bien, de verdad. Yo Yo me encanta. recuerdo esta anécdota y las quiero mencionar. Me vino de momento a la mente. ¿Tú recuerdas? ¿Te recuerdas cuando el morning show termina, concluye, sale del aire, ya no hay morning show, pero a pesar de todas las peleas, porque tú y yo peleábamos literal todas las mañanas, en cabina, fuera de cabina, al aire y fuera del aire, Mentira. Yo la hacía llorar, pero no, no. pues a la gente le gustaba nuestra química. Sí. Y entonces se inventan este nuevo programa que no era morning show, era un show que iba a cubrir era como de 3 horas. Ese fue que le puse un nombre que el Ay, nombre que se formó el verdadero mierdero aquí en la Florida yo Central desconocía. porque, Sí. vamos a recordar, termina el morning show, va a salir este programa al aire donde Eduardo Robles y yo somos solamente los protagonistas, o sea, no ¿Cómo era es... que sea? ¿Cómo era que le pusimos? Y Me acuerdo. entonces Eduardo dice, yo voy a trabajar sobre el nombre. Y Eduardo se inventa el gran nombre de, ¿Cuál era? terminó siendo que Revolú. Qué No, rebo. pero primero. No, primero, ¿verdad? Ay, Bueno, para hacerle el cuento largo corto, era un nombre de un programa que se hacía aquí en la Florida Central muchos años atrás. Hacían más de 20 o 10 años que el programa había desaparecido. El Departamento de Estado establece que luego de tú tener una corporación X, bla, 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 luego de 10 años y no lo reclamas o no lo usas, ya cualquiera lo puede usar. Entonces yo sin saber, ajeno a todo, imagínate, no yo sabíamos. no vivía aquí y me da con ponerle ese nombre. Ay, madre. Se ha Resulta levantado. que había un influencer, locutor, que by the way, yo voy a decir el nombre, No porque, importa, pues no le estamos faltando a claro, nadie. se llamaba, ¿cómo se llama? King, algo así, Albert Albert King. King.
Pues Albert King junto con Epi Colón tenían un programa que se llamaba Hace mucho tiempo. Cuando pues yo le pongo eso, este señor, yo no lo conocía, ha hecho un post en las Horrible, redes sociales horrible. atacándome de una manera sin conocerme, pero atacándome de una manera Que nos bestial. adjudicamos un nombre que era de Que otro quién era programa. yo, que yo venía de tal lado, que cómo es posible que ese nombre revolucionó la Florida, le dimos bla, 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 No, y bla, el bla. problema es que en el programa había una dama, una fémina, y entonces empezaron los comentarios, no, de que la rubia quiere entonces imitar Eh, a fulana y parecerse a fulana y bla, 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 bla. La Y yo, cuestión fue que yo le contesté y le dije, mira, no, yo llamé a Epi Colón, que es un gran amigo mío, y me dice, Eduardo, pero ¿qué le pasa a él? Pues eso hace más de 15 años que ese programa salió al aire y ya eso nunca, ay, yo no sé. Bueno, de todas maneras, le cambiamos el nombre. sí. Luego lo conocí personalmente y tuvimos una plática y qué sé yo. Pues fíjate, yo no conocí a Albert, sí conozco a Epi, pero no he conocido a Albert, pero sí nos enviamos unos mensajes por redes De verdad que y él yo... muy caballeroso, o sea, a No, mí después él Albert en ningún corrigió y momento bueno. me faltó el respeto ni nada. No, de ninguna manera. Lo que sí es que me dio mucha tristeza porque hay que informarse antes de uno Sí, escribir, hablar, tirar de la Porque baqueta. sí, porque es que a veces uno no sabe. Mira, lamentablemente tuvimos el mismo pensamiento de un nombre que tú a lo mejor lo pensaste y yo lo pensé sin saber que existía y coincidimos. Así es la Sí. vida. Nada, y el propósito realmente pues era Claro, entretener y demás, no claro. era usurpar No, de ninguna ni manera. tomar lo que a nadie le Ese nunca ha sido mi adjudicaba. estilo. Claro que Claro, no. claro. Pero, Pero fueron anécdotas de que aquel momento fue el tremendo no, revolú. sí. No. Entonces, pues, como se formó un revolú, yo dije, pues mira, vamos a ¿Eh? ponerle ¿Qué así, revolú? que revolú. Y así se quedó el programa. Así. También Realmente, estuvimos trabajando con el Papito Reportero, también, otro sí, gran amigo mío, amigo tuyo también. Y fueron momentos muy bonitos. sí. De Fueron verdad, yo recuerdo mucho momentos. cuando me llamaste para la entrevista y yo, ay, Dios mío, Yailin, ¿con qué se traerá ella, Pues mira, Yalice? tú sabes que, Eduardo, honestamente yo quería hacerte esta Ujú, entrevista, ujú. primero porque admiro tu carrera. Por lo menos desde Sistema 102, que era Claro, lo que claro. yo conocía para acá, Eh, pero ahora pues obviamente conozco mucho más, admiro quién eres, admiro tu carrera, la respeto. Gracias, gracias. Yo sé que lo que hemos hablado aquí no es nada para toda tu trayectoria y demás, pero para mí era importante documentar esto, hablar de esto, recordar de esos buenos momentos y nada, y saber obviamente un poco de ti, que la Excelente. gente obviamente conozca. La historia es historia y a mí me encanta Y contar seguimos, y historias. seguimos, y seguimos trabajando, seguimos trabajando. Hay varias actividades ya programadas por ahí. No sé cuándo sale este programa. ¿Cuándo sale el programa? Eh, próximo viernes. Este viernes no, el próximo viernes. Este viene, no. Ah, pues no, pues ya va a pasar la actividad. Estamos el 6 de abril, el domingo, estamos en la segunda competencia de las lechoneras aquí en la Florida Central. Ah, mira, qué Una interesante. actividad bien interesante. La primera la trabajé y me quedé sorprendido de tantos lugares donde se come el buen lechón asado. Y hay una competencia donde hay una parte artística. Viene Luigi Texidor, bueno, un sinnúmero de artistas. Vamos a estar este domingo 6 de abril. Y tú sabes que los domingos yo tengo mucha salsa en Miguelos Ultra Lounge, donde, como te estaba comentando, tengo la oportunidad de reunir allí unos grandes amigos salseros que por años, desde hace más de 15 años, desde que comenzamos en Mi Gente, ahí estamos todos los domingos. Anoche fue espectacular, por eso Qué estoy bueno. así. ¿Cuántos años ya tú llevas en Miguelo? Casi 5 años ya, el tiempo corre. ¿Cómo ha sido esa Ay, experiencia? espectacular. Tú sabes que a mí me encanta la salsa, tú sabes que yo soy salsero de clavo pasado. Sí. Y desde que yo me mudé aquí comenzamos a a mover el género de la salsa. Y gracias a Dios ha tenido un impulso Sí, esa brutal. es tu esquina, Esa esa es es mi tu esquina, esquina. así mismo, esa es mi esquina, la esquina del bailador. Cuéntame, ¿qué le falta hacer a Eduardo Robles? Pues a Eduardo Robles le falta seguir viviendo, seguir siendo feliz, seguir creando, seguir trabajando mientras la salud me lo permita, seguir cosechando amistades, seguir bailando salsa, vivir, porque la vida no se trata nada más de trabajo, ya uno va
caminando ya por la vida y uno ya sueña con coger las cosas un poquito más suaves, más relajado. Definitivo. Profesionalmente hablando, Eduardo, ¿tú te sientes un hombre realizado? Sí, yo creo que ya, bueno, lo que me depara el destino y la vida, no lo sé. Estoy dispuesto a recibirlo con la energía de siempre. Pero sí, yo estoy muy contento de todo lo que yo he hecho. Yo creo que he sido bendecido, creo que he realizado más de lo que yo me imaginé, creo que he llegado más lejos de lo que yo algún día pensé. Creo que puedo seguir subiendo un par de escalones más. Si lo subo bien, si no, satisfecho. Estoy bien, muy bien, muy bien. Feliz, realizado. ¿Qué te inspira a ti? La vida, la vida, La vida. la vida tiene tantas cosas, buenas, malas, pero es vida. La vida no se puede dejar que te la vivan. Tú tienes que aprender a vivir con la vida. Tú eres un hombre que, como te dije, cuando te conocí esa primera vez, esa impresión, ¿qué realmente destruye o hace sentir mal, lleva a la tristeza a Eduardo Robles? La hipocresía. Y en este ambiente, Que mucha hay, ¿verdad? muchas. Hay muchos buenos, Claro. pero tú aprendes a distinguirlos. A mí yo no puedo mirar a nadie, o sea, no puedo hablar sin mirar a los ojos. Los ojos son la verdad del ser humano. Yo creo que eso es lo más que enseña a uno. Ujú. La hipocresía, porque la vida está hecha de cosas bonitas y, o sea, vive, ayuda a vivir y sé feliz. Cuando tú tienes eso claro, no tienes por qué mentir, engañar. La amistad tiene que ser pura. Y Claro. si no es así, pues, ¿para qué es amistad? ¿Tú eres un buen amigo? ¿Te consideras un buen Creo que sí, amigo? sí. No tengo muchos, tengo muchos conocidos, muchos conocidos. Amigos muy pocos, muy pocos. Te puedo decir, los puedo contar con la palma de mi mano y no llegan a 5. Amigos, amigos, de verdad. Yo Que para mí sé. no son amigos, son como hermanos. Sí, yo creo en la amistad, aunque yo la doy sinceramente y sé cuando la recibo con duda, pero me lo callo y lo hago entender y lo digiero para una próxima ocasión. Ya para concluir, hoy en día, ¿tú crees que es difícil ser realmente un locutor de los locutores que se hacían en tu tiempo? Yo no sé por qué no, porque antes no habían las facilidades y la tecnología que hay ahora. Por eso mismo te lo pregunto. Entonces, mira, yo te voy a ser honesto. Y yo he visto un deterioro global en la radio. Puedo percibir muy buenos talentos y otros que no lo son. Y me explico, o sea, tú oyes una serie de personalidades sin ningún tipo de léxico, dicción, wow, disparando cosas por ahí para abajo, que yo me quedo, ¿en serio? Esos son los tiempos de ahora. No sé qué vaya a pasar luego, pero yo sí les exhorto a las personas que están en este medio de las comunicaciones que se preparen, que estudien mucho, que lean, que aprendan el buen español y que se nutran de cosas verdaderamente importantes, que cuando vayan a cualquier lado y le pregunten, tú sepas qué contestar. No te quedes como que, y de ahí está la clave. Pero yo quisiera que este tiempo aprovecharan toda esta grandes tecnología para hacer una mejor radio. Que la tienen ahí, la tienen ahí. Ahí está la asignación. Bueno, esto de verdad que fue una gran Eh, conversación. qué Me lo bien. he disfrutado mucho. Quiero que sepas que Muñeca TV es tu casa. Bueno, Así a las que muñecas que ven tu programa,
Yo espero que ahí debajo aparezca el teléfono para contrataciones. Ah, bueno, no va a aparecer el teléfono, pero sí van a aparecer tus redes Mis redes sociales. sociales, para que se comuniquen. Por lo menos las Eh, redes sociales van a quedar ahí claro. para Y que la mira, que quiera llamar. Instagram, Facebook, esto, ¿qué más? TikTok, OnlyFans. Ah, OnlyFans. Sí, para en OnlyFans. Baratita, para que. Ya lo sabemos. Bueno, voy a dejar por ahí todas las redes de Eduardo Roble, incluyendo el OnlyFans, para que lo contacten. Gracias, Gracias. gracias a ti por invitarme a tu espacio. Gracias a tu público, gracias a, pues, a la gente que te conectan con Muñeca TV. Les envío un abrazo, un beso. Y no me olviden de este negrito que los quiere. Y a ti igual. Gracias por invitarme, mamita. Gracias, gracias a ti por aceptar. A ti tampoco, tú no me olvides. Así que si no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa las notificaciones para que YouTube te deje saber cada vez que esta muñecota sube un contenido para ti. Por el momento, un beso, un abrazo y será hasta la próxima. Que la pasen Bye. bien.